Bueno, vamos a meternos en la realidad del coronavirus, ¿sí? Y para eso tiene la amabilidad de estar al aire Teresa Varela, que es directora de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Teresa Varela, ¿cómo está? Buenas tardes. Acá Ariel Gómez, Mariano Fernández de ¿Qué pasa web? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo está? están? Bien. Bien y preocupados, ¿no? Me imagino como ustedes o como todas las personas que son medianamente conscientes de la situación que estamos viviendo. Teresa, te voy a consultar. Hace 5 días se anunciaron nuevas medidas restrictivas frente a esta segunda ola, frente a este crecimiento tan importante de casos que está habiendo desde mediados de marzo o de principios de marzo. ¿Es tiempo ya para evaluarlas, digamos, ¿no? Hace 5 días más o menos que están en vigencia. Digo, ¿qué mirada tienen sobre esas medidas y sobre el comportamiento de la población frente a esas medidas? Sí, en relación a la primera pregunta de si ya estamos en condiciones de evaluarlas, todavía no, es muy poco el tiempo como para tener un impacto en los números. Generalmente entre que se adoptan las medidas y se ve alguna modificación en la dinámica de la enfermedad pueden pasar hasta 2 semanas. Bien. Y eso todavía es muy pronto para adelantarnos a ver si las medidas adoptadas han tenido algún tipo de impacto en morigerar la velocidad de la curva. Claro. Hasta ahora tenemos, y lo que se evidencia es un crecimiento acelerado de los casos, mucho más marcado que lo que se vio en el año 2020. Y esto un poco tiene que ver con que cuanto más casos tengamos en la comunidad, mayor es la tasa de contagios que origina cada uno de esos casos. Uh-huh. Entonces es esperable que si no se modifican las conductas, las medidas de cuidado, la curva siga una evolución natural exponencial en el número de casos. Por eso necesitamos que esas conductas se modifiquen. Bien. Yo te cuento algo. Hoy me tocó venir a la radio, me subí a un transporte público en el que había poca gente, ¿no? Serían unas 10 personas sentadas, bastante espaciado, pero estaban con todas las ventanas cerradas. El 343, viniendo de San Martín a San Isidro, con todas las ventanas cerradas, siendo un día primaveral que tenemos hoy, ¿no? 20 grados. Creo que no habría excusa ni si hubiera frío, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Nada, me puse a abrir las ventanas un poco con cara de indignado. Pensando en estas medidas que se tomaron y otras medidas que se empiezan a rumorear que están en estudio, ¿qué efecto tienen si no son respetadas, si no son acatadas, si no son cumplidas por la población? Porque, digamos, hoy abrir las ventanas era una cuestión de conciencia, ni siquiera traía ningún perjuicio, ¿no? Sí, totalmente. Es tan fino, digamos, esa medida que depende tanto del nivel individual, porque en realidad las medidas de cuidado, las condiciones que favorecen el contagio, esto de que las ventanas están cerradas, son de conocimiento público, porque la verdad que si hay algo que está permanentemente en las noticias, en los diferentes canales, es este tema del coronavirus, pero depende un poco del nivel de convencimiento de las personas de que tienen un rol en el cuidado y a su vez de también sentirse como esta sensación de que también puede afectarles la enfermedad, porque muchas veces nos ha pasado de los casos que identificamos dentro del sistema de salud, que son personas que tenían síntomas, que fueron a trabajar 1 o 2 días o hicieron su rutina habitual considerando que no era la enfermedad, y que con el transcurso de los días resulta que aparecieron nuevos síntomas y les hizo sospechar, pero ya tenían los indicios de la enfermedad desde el primer momento. Entonces, esta cuestión de concientizarse que le puede pasar a cualquiera, inclusive si está vacunado, es una enfermedad que está circulando con mucha intensidad y nos puede pasar a cualquiera, y a cualquiera le corresponde tomar
todas las medidas de cuidado que están al alcance de nuestra mano. Hay situaciones que son difíciles de modificar, como por ejemplo si tuviera que viajar en un transporte que está abarrotado y entonces resulta difícil tomar esas medidas, pero si es posible, está en la concientización de cada uno hacerlas cumplir, porque desde el Estado se pueden implementar medidas para reducir la movilidad, establecer estas otras conductas como estimular el teletrabajo para reducir esa movilidad, pero no son suficientes si no hay un acatamiento también a nivel individual. Le pregunto un poco sobre el perfil de esta segunda ola. ¿Está habiendo un perfil distinto en quienes se contagian en la primera ola? Y por otra parte, nos decías recién, esto le puede tocar a cualquiera, no importa que ya estén vacunados. Digo, ¿cómo se está comportando? ¿Qué registros tienen? Ya hay un número importante de población en la provincia de Buenos Aires vacunada, y también hay un número muy importante que contrajo el virus el año pasado o en el verano. ¿Cómo se está comportando los contagios con esas poblaciones? Digamos, que uno espera que de alguna manera tengan algún grado de inmunización, digamos, ¿no? Sí, a ver si me acuerdo de todas las preguntas. Pero en primer lugar... Sí, concretamente, Teresa, ¿qué está pasando? Digo, ¿se están contagiando los que ya se contagiaron de nuevo y los que tienen vacunas? ¿Qué están viendo de esas poblaciones? Una de las características de la primera ola que tuvimos es que los casos comenzaron en el personal de salud. Claro. Si no recuerdan mal, los primeros casos fueron importados, que eran los que provenían de las áreas que estaba circulando ampliamente el virus. Después, como forman parte de la primera línea de respuesta, es el personal de salud, y es donde ocurrieron los casos, y después se extendió a otros trabajadores esenciales y por último al resto de la comunidad. En este año sabemos que, por ejemplo, la campaña de vacunación que se inició en diciembre del año pasado comenzó por el grupo de personal de salud. En este grupo tenemos ya una gran proporción de personal que ha sufrido la enfermedad, que este año, en esta segunda ola, ya tiene el esquema de vacunación completo, pero que también manifiesta síntomas de la enfermedad en caso de exponerse. En estos casos, lo que se evalúa, sobre todo cuando la enfermedad tiene algún perfil de severidad, se evalúa si está involucrada una nueva variante en la generación de ese cuadro. Hasta ahora no tenemos esas situaciones evidenciadas. Pero perdóname que te interrumpa. ¿Ha habido personal de la salud con 2 dosis que ha hecho algún cuadro grave? Hasta el momento, en realidad, los que se estudian son todos los que requieren algún tipo de cuidado, moderados o graves. Cuadros graves, ninguno. Bien. Y moderados que necesitó alguna observación en una guardia, tuvimos... si no tengo mal los números, 1 o 2 casos, no hemos tenido un número considerable. Claro. De todas formas, todos esos casos son objeto de vigilancia, digamos, porque monitoreamos. Claro. No, ninguna de esas situaciones ha llevado a tomar una conducta diferencial con el personal o modificar los lineamientos ya establecidos, porque no se evidenció nada fuera de lo habitual. Claro. Pero es en ese grupo, inclusive, donde vemos que tenemos menores tasas de internación, presentaciones más leves de la enfermedad, y que es un primer grupo donde se puede monitorear el impacto de la vacunación, un impacto positivo. En el otro grupo, donde tenemos mejores coberturas de vacunación, que son los adultos mayores, también se están reduciendo los niveles de internación y por consecuencia también las formas moderadas o graves de la enfermedad. No obstante, todavía es un grupo que necesitamos mejorar las coberturas de vacunación para decir que tenemos los niveles seguros para considerar esa población protegida.
¿Tenés números de esto que me estabas contando, sobre todo en los adultos mayores, digamos, ¿no? ¿Qué tasa de internación tenían en la primera ola y qué tasa de internación están viendo? ¿Tenés algún número que podamos...? No lo tengo a mano Bien. en este momento. Bueno, Sí, después te lo vamos a requerir. que la cobertura de Sí. vacunación, de acuerdo a los municipios, también es muy variable Claro. en este grupo. En algunos alcanza el 40%, en otros el 60%, el 70%. Es variable municipio a municipio, por eso también está el tablero a disposición para monitorear el avance de la campaña de la vacunación en cada uno de esos grupos, porque es muy importante, porque eso también modifica la forma en que se presenta la enfermedad en la población. Clarísimo. ¿Y es correcto que esperan en los próximos 10 días terminar de vacunar, por lo menos con la primera dosis, a los mayores de 70 que están anotados, que han expresado su voluntad de vacunarse? Sí, es la intención, porque precisamente una de las definiciones era establecer estas restricciones, pasar municipios a fase 3 que tuvieran indicadores de mayor velocidad de ocurrencia de casos, para darle tiempo al avance de la campaña de la vacunación. Por eso estas medidas de aumentar las restricciones de algunas actividades u horarios de circulación se acompañan de el envío masivo de turnos de vacunación para las poblaciones de mayor riesgo, todo esto sujeto a la disponibilidad de dosis. Claro. Mientras haya dosis disponibles, se vacuna a la mayor velocidad posible de acuerdo al recurso con el que contamos, y una vez que recibamos más dosis se continúan enviando en forma masiva los turnos. Bien. Y hoy, en estos días, hay una polémica con respecto a la decisión de extender la vacunación con una dosis y por ahí diferir un poco más la segunda dosis. ¿Esta decisión también se ha tomado con la vacuna Sputnik, que tiene, por lo que conocemos, dos componentes distintas en la primera y la segunda dosis, o la aplicación de la segunda dosis de la Sputnik depende de la disponibilidad de esta segunda dosis? La decisión de la provincia es particularmente en la población que corresponde al personal de salud, el esquema completo de vacunación, primera y segunda dosis. De acuerdo a la evidencia, con una dosis de vacuna Sputnik se tiene niveles de cobertura suficientes desde el punto de vista inmunitario. No obstante, sobre todo en la población que tiene mayor riesgo de enfermar en forma grave, que son los adultos mayores, es, una vez alcanzada la cobertura de seguridad suficiente, completar el esquema de vacunación con la segunda dosis, no limitar a la primera, claro, por una cuestión de que es parte del esquema de los lineamientos del plan de vacunación, no alejarse de esos lineamientos puntualmente. Claro. Te hago por lo menos la última de este lado, no sé si Ariel después tendrá una más. Comienza o va a comenzar en breve la campaña también de vacunación contra la gripe. ¿Cómo se complementan la campaña antigripal que tenemos que cada año y que empieza por estas épocas con la vacunación contra el coronavirus? El lineamiento en las poblaciones a cubrir son ligeramente diferentes. La vacunación antigripal es fundamentalmente para niños de 0 a 2 años y para adultos mayores a 65 años. En términos generales, en cuanto a los niños, no hay ninguna interferencia con la vacunación con COVID, se siguen los lineamientos habituales, no es un grupo objetivo de la vacunación con COVID. Contra COVID, y en el caso de adultos mayores de 65 años, la prioridad es que se vacunen contra COVID, completen el esquema y luego continúen con antigripal. Todo eso se va a explicitar y está como los lineamientos disponibles para los equipos que realizan la vacunación, para que esclarezcan estas
situaciones, porque son diferentes a la población que tiene que recibir la vacuna, porque hay vacunas que requieren 3 semanas entre una y otra dosis, otras que requieren 8 o 9 semanas, y es posible intercalar los esquemas. Es por eso que necesita asesoramiento a las personas que tengan más de 65 años para poder estar vacunados con las 2 dosis, con las 2 vacunas que corresponden. Teresa, te hago la última cortita y te agradecemos este rato para poder hablar con Qué Pasa Web y aclararnos algunas dudas. Vuelvo al tema de las medidas. Se está hablando de que se van a sumar medidas de restricción. ¿Crees que es necesario, a pesar de no poder evaluar todavía las que se tomaron la semana pasada, pero frente a la aceleración de casos, que es necesario aún tomar nuevas medidas? Sí. Sí. Sí, en realidad estos primeros días que están transcurriendo también son un momento de observación de el nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas, evaluación de la curva de ocurrencia de casos y el impacto que está teniendo eso en el sistema de salud, sobre todo en uno de los recursos más críticos que tenemos, que es el número de camas de terapia intensiva ocupadas y el número de camas que tenemos libres. La postura de la provincia es tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que el sistema de salud tenga margen de atención a todos los casos que requieran particularmente cuidados críticos, que es el recurso más limitado en el sistema de salud en general. Si existe riesgo de que el sistema de salud no pudiera dar respuesta, se tomarán las medidas que se tengan que tomar, y eso está sujeto a permanente evaluación. Claro. Teresa, te agradecemos y seguramente vamos a estar en contacto. Lamentablemente la época de frío que suele ser más propicia para la difusión de este tipo de virus está empezando, así que tenemos un camino largo. Ojalá la vacuna acorte ese horizonte, pero bueno, en principio nos esperamos unos meses complejos, digamos, ¿no? Sí, totalmente, y por eso es tan necesario sostener el distanciamiento, las medidas de higiene, el uso del barbijo, la ventilación de los ambientes. Es algo que hay que sostener permanentemente, aún en invierno, aunque pasemos un poco de frío en el transporte, pero hay que mantenerlo, y vuelvo a insistir, aún estando vacunados, todas las medidas de cuidado. Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por este rato con Qué Pasa Web. No, gracias a ustedes y a disposición.